Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenides al video número 3, en donde vamos a explicar las dudas que tuvieron en esta semana que pasó de Aprende en Casa. Ustedes se acuerdan que, bueno, a través de Classroom y de Meet me han estado preguntando qué es la identidad personal y las expresiones juveniles. Es muy importante comprender que la identidad de una persona, ¿no?, o de las personas tiene que ver con como una muñeca rusa. Las muñecas rusas ven que está una dentro de otra, y entonces, así como en el caso de las muñecas rusas que vamos encontrando elementos, vamos a encontrar, por ejemplo, el elemento social, vamos a encontrar también el elemento cultural, ¿no? Y dentro de este vamos a ir encontrando, por ejemplo, las influencias familiares. También tenemos, por ejemplo, las expresiones artísticas, ¿no? Las expresiones artísticas, o también vamos a encontrar aquellas identificaciones religiosas. Una persona también puede identificarse de manera religiosa. Las identificaciones políticas, ¿no? Vamos a encontrar gente que se identifica con la política. Vamos a encontrar también la preferencia sexual. Hay personas que tienen ciertas preferencias, también es parte de la identidad. Vamos a encontrar la forma de vestir, ¿no? La forma de vestir de una persona. Vamos a encontrar, dentro de esto todavía también vamos a encontrar algunas posiciones personales, ¿no?, que las personas van teniendo. Y bueno, hasta llegar a lo más elemental, fíjense qué maravilla, que puede ser, bueno, esta ya está, ahí llega, que es la presencia del yo, del sujeto, de lo más profundo de un sujeto o de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, así como en estas muñecas rusas que va saliendo una y otra y otra y otra y otra, también encontramos, por ejemplo, por un lado la parte biológica, el cuerpo de las personas. También encontramos, por ejemplo, en este caso, los pensamientos, ¿no? La parte psicológica, la parte biológica, la parte anatómica, la parte de la cultura, de las influencias culturales, de la familia, lo que les acabo de decir con esto de las muñecas rusas. Y entonces la identidad se va formando a lo largo de la vida. Hay que decir que la identidad personal no es una identidad fija, no es una identidad que se establezca y se quede así para siempre, como la canción de José José o de Valentín Elizalde, soy así, así nací y así me moriré. No, esas identidades de decir yo soy así habla de algo que ya está terminado. Y acuérdense que Octavio Paz decía en El laberinto de la soledad que el hombre es cambio e indeterminación. Esa es nuestra característica como humanos. Nosotros estamos cambiando en todo momento. Somos indeterminados, es decir, no estamos terminados nunca. El hecho de que hoy te gusten los corridos y la banda no quiere decir que mañana no te pueda gustar la salsa y la guaracha, o que pasado no te pueda gustar el reggaetón y la rumba, o que después te guste la música clásica instrumental. Una persona a lo largo de su vida va desarrollando su identidad personal y va experimentando, especialmente en la adolescencia, que es la etapa en la que ustedes se encuentran. En la adolescencia especialmente uno va probando. Un día quieres ser rockero, otro día eres punqueto, otro día eres cholo, otro día puede ser reggaetonero, otro día puede ser, no sé, cualquiera de las expresiones del abanico de culturas juveniles. Se llaman culturas juveniles porque en cierta forma las personas a las que les gusta algo se empiezan a reunir, y entonces en cuanto se van reuniendo y se empieza a hacer un grupo, entonces se empieza a desarrollar una cultura. La cultura de traer la ceja depilada, la cultura de usar los pantalones anchos de la parte de abajo como los cholos, la cultura de usar ciertas drogas como la marihuana, la cultura de escribir
de cierta forma, de leer ciertos libros. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, con sus narraciones extraordinarias, es muy seguido por determinados grupos que les gusta el terror, por ejemplo, que les gustan las películas de terror, que les gusta la música un poco densa, ¿no? En cuanto a los sonidos, un poco como Cristal y Acero, que eran un grupo de música gótica. Y entonces empieza a ver, de acuerdo a cada cultura, como signos muy claros, ¿no? Bob Marley con la imagen de la marihuana, ¿no? Y bueno, el hecho de que estemos analizando esto no significa que todas las prácticas de las culturas juveniles sean positivas o sean benéficas para la salud. Efectivamente, nosotros podemos decir que aunque hay grupos que se identifican con ciertas drogas, por ejemplo, sí hay que tener cuidado con algunos grupos o con algunas de ellas, porque por dos sentidos. Primero, por la salud. En el sentido de la salud, la marihuana puede desarrollar esquizofrenia con el paso del tiempo, si se usa desmedidamente. Entonces, aunque a ti te guste el reggae, por ejemplo, pues a lo mejor te puede gustar el reggae, pero no sería tan adecuado que probaras la marihuana si es que el doctor no te la ha recomendado para algún uso medicinal, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, hay grupos de culturas juveniles que pueden llevar a ciertas acciones peligrosas. Por ejemplo, hay grupos de culturas juveniles, especialmente en Estados Unidos, en donde ellos se denominan neonazis. Los neonazis son personas que se identifican con la ideología del Partido Nacional Socialista y que ellos piensan que debe haber una sola raza y que hay un pueblo que es el mejor. En este caso, en Estados Unidos, pues piensan que los estadounidenses son los mejores, como en un tiempo Hitler pensó que los alemanes eran la raza escogida, y por lo tanto empiezan a agredir a las otras personas de otra raza, las empiezan a golpear o las asesinan o cometen actos que son delictivos en nombre de esa cultura juvenil. Entonces hay que tener mucho cuidado o mucha precaución con qué grupo te empiezas a relacionar. También hay grupos juveniles que a veces tienen ideologías religiosas y entonces ahí debemos de tener especial cuidado. En el año 2000, por ahí, había el paso del planeta, por el planeta Tierra, iba a pasar un cometa que se llama Halley. El cometa Halley iba a pasar por la Tierra y pasa en determinados ciclos de tiempo, ¿no? Entonces en esos años justamente pasó el cometa y había un grupo religioso en Estados Unidos que decía que Jesucristo venía en un ovni escondido atrás del cometa. Entonces el líder religioso de ese grupo le pidió a todos sus integrantes que se suicidaran con unos tenis y con unas batas de color morado para poder ser aceptados y recogidos por Jesucristo en el ovni. Entonces en Estados Unidos se dio el suicidio colectivo de más de 70 personas por ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las culturas juveniles a veces te pueden llevar a ciertas prácticas peligrosas. Hay que tener mucha precaución con eso. Por otro lado, tenemos otras culturas juveniles que son solamente por el gusto musical o solamente por la literatura. Hay personas que dicen, a mí me gusta Edgar Allan Poe o a mí me gusta Stephen King. Ya ven que Stephen King también tiene una construcción de literatura muy específica, como It, el libro del que salió la película Eso. Y entonces se van agrupando. Dicen, si a ti te gusta Stephen King, pues busco en internet a ver a quién le gusta Stephen King. Y entonces se empiezan a juntar y se empieza a construir la cultura. Así es como funciona, ¿no? Entonces, bueno, tener una identidad propia es inevitable. Todas las personas y todos los hombres, mujeres y personas, todos tenemos una identidad, y esa identidad se va a identificar con otra. Por eso se llama identidad, porque identificarse es reconocerse en el otro, ¿no? Y tú reconoces en el otro algo que te gusta y por lo tanto quieres estar cerca de él, de ella o de ella, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, todos vamos participando de la construcción de la identidad personal, pero también la compartimos con los demás, en el sentido de que
de que nos relacionamos y buscamos gente que le gusta lo mismo. Seguramente ustedes dentro del salón de clase o fuera de él tienen amigos o amigas que comparten gustos musicales, que comparten gustos de literatura o incluso a veces de comida o de obras de teatro o de formas de vestir, ¿no? A lo mejor dicen, no, es que a nosotros nos gusta el color negro y nos vestimos así. O ha habido expresiones juveniles en donde los niños o las niñas se pintan una línea negra o se pintan el cabello de determinado color o se disfrazan, por ejemplo, de un personaje de anime. Y entonces todas esas expresiones de culturas juveniles hacen parte de la identidad de las de todos los sujetos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado solamente de no cometer delitos. Eso es muy importante. Mientras la cultura juvenil no cometa delito, no le haga daño a nadie, debe ser respetada. El hecho de que una persona se pinte el cabello de determinada forma o use ciertos símbolos porque le parece adecuado de acuerdo a su cultura juvenil es muy respetable hasta el momento en que se llegue a cometer un crimen. Ya cuando se comete un crimen deja de ser un derecho, deja de ser una posibilidad y se convierte en algo que está prohibido y que además es perseguido por la ley. Entonces, ¿cuál es el límite? El bien común, la vida, el respeto a los derechos humanos. No puede haber una cultura juvenil que promueva cosas que sean negativas. Por ejemplo, también en Cuernavaca hubo un caso de un grupo religioso que empezó como un grupo de meditación, y en el grupo de meditación el líder proponía que se tuvieran relaciones sexuales entre los integrantes y las integrantes sin el uso del condón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas personas tenían relaciones en los ritos que hacían ahí, pero no usaban condón. Entonces hubo una persona que estaba infectada con el virus de VIH, y en este intercambio que se hacía, pues muchas personas fueron contagiadas, ¿no? Entonces ahí es en donde hay que tener mucho cuidado. No es que el VIH o que las personas con VIH deban de ser relegadas o deban de ser excluidas, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que tener precaución, ¿sí? Hay que tener precaución porque al final del día quien decide si tiene una relación sin condón o no son ambas personas, y entonces los riesgos son compartidos. Pero si ustedes se están educando para vivir una vida saludable y para tener cierta ética, entonces es importante que se cuiden, ¿no? Porque al final del día pues no queremos que ustedes se infecten o les pase algo malo. Entonces ahí hay que tener mucha precaución. Las culturas juveniles también sirven para ser libre, para ser feliz, para manifestarse, ¿no? Y la cultura juvenil, repito, se va a ir cambiando, es modificada al paso del tiempo. En un momento te identificas con algo, luego cambia o sale algo de moda distinto y te identificas con eso nuevo, y así vamos poco a poco modificando, avanzando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante comprender eso. Otra de las preguntas que me hacían es si hay más elementos de expresión juvenil. Sí, pues hay muchísimas formas de expresar la identidad personal. Hay quien escribe, hay quien canta, hay quien baila, hay quien cocina, hay quien dibuja. El graffiti, por ejemplo, es otra forma de expresión. Y todas esas formas deben de ser respetadas, pero nuevamente sin cometer delitos. Una persona que hace graffiti pero que anda grafiteando las fachadas de las casas, pues será muy artista, lo hará muy bien, tendrá su propia identidad personal, pero si no le han dado permiso en esa casa, se está cometiendo un crimen, daño en propiedad privada, y puede ser remitido al Ministerio Público. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo bien. Si tú te quieres expresar en ese sentido, pues hablas con el señor de la casa, le pides un espacio, o en una escuela, o en una barda que esté libre, hablas, diseñas tu graffiti y lo haces ahí, te expresas, ¿no? Contribuyes del paisaje urbano, que se vea bonito, que se vea estético, y entonces de esa forma se cumple todo. Respetas a los demás, embelleces el paisaje y no te detiene la patrulla porque estás grafiteando a medianoche de manera clandestina.
Entonces, por eso es muy importante cuidar que la identidad juvenil no es lo mismo que una identidad delincuencial. No quiere decir que porque, es que somos chavos, entonces podemos cometer los crímenes que queramos. No, hay que tener cuidado con eso. Otro asunto con esto de las expresiones juveniles es que hay que tener cuidado con las ideas de suicidio o con las ideas de autolesiones. Cuando una persona empieza a proponer que dejes de comer o que hagas demasiado ejercicio, ¿no? Ya en un exceso, o que por ejemplo te cortes, ¿no? O hagas cortes en tu cuerpo, ¿no? Porque te sientes dolor, o que hagas ciertas prácticas que te autoagredes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros empezamos a ver amigos o amigas que hacen ese tipo de situaciones, hay que apoyar, y la forma de apoyar no es callando, no es siendo cómplice. La forma de apoyar es decir: amiga, yo te quiero mucho, esto no me gusta, y hacérselo ver, o hablar con los papás. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a tiempo, si llamamos la atención de estas personas a tiempo, podemos salvarlos. Hay veces que una llamada de atención a tiempo puede salvar la vida de alguien. Si alguien llega y te dice: es que probé la marihuana, y si lo haces ver a tiempo que a lo mejor no es el momento o que no es adecuado, lo puedes salvar de un vicio. También del alcohol. Si una persona se embriaga cada 8 días o cada cierto tiempo en las fiestas porque piensa que es bueno, puede llegar el momento en que esa forma de beber le afecte en su vida personal. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la identidad personal sea buena para nosotros. Está bien, a mí me place escuchar rock nacional o rock en inglés, o me gusta bailar guarachas o me gusta bailar salsa. Está excelente. El problema es cuando te empieza a lastimar, o cuando te empieza a poner en riesgo tu salud o tu identidad, o te empiezas a pelear con tu familia cada rato por esa cultura juvenil. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque entonces te puede afectar en lugar de beneficiarte. Y bueno, básicamente esas son las dos preguntas que surgieron esta semana. Entonces nada más vamos a hacer aquí un resumen sobre los temas que les llamen la atención, ¿no? de lo que he explicado el día de hoy. Y bueno, nos estamos viendo en el video de la resolución de preguntas número 4. Todas las dudas que tengan de la semana 4, que será de el lunes 18, 19, 20, del 21 en adelante, déjenlas aquí abajo. Aquí es donde voy a tomar la asistencia y todo. Recuerden no poner sus datos personales, eso es muy importante. Solamente pongan su pregunta, o si no hay preguntas, coméntenlo ahí. Y estamos enlazados en el siguiente video. Hasta la próxima.